Las reglas eran claras. 15 preguntas, 3 comodines y 1.000.000 de libras esperando al final. Durante años, cientos de concursantes habían pasado por ese mismo recorrido. Algunos brillaban, otros improvisaban, pero todos compartían algo esencial: jugaban solos, o eso parecía. Esa noche Charles Ingram entró al plató como un concursante más. Al principio titubeó, gastó comodines demasiado pronto y parecía abrumado por la presión. Nada fuera de lo normal. Pero con el aumento del dinero su actitud cambió. Las dudas desaparecieron, las respuestas se volvieron precisas, y de pronto acertaba absolutamente todo. Algo estadísticamente imposible para alguien que no parecía seguro de nada. La explicación estaba ahí, escondida a plena vista. Una tos. Cada vez que Ingram mencionaba la respuesta correcta, una tos surgía desde el público. Sutil, breve, casi imperceptible, pero siempre en el momento justo. Al principio parecía casualidad, pero no para la producción, que revisó el audio y descubrió más de 30 toses perfectamente sincronizadas. El análisis reveló lo impensable. No era intuición, era un código. Y cuando la verdad salió a la luz, el sueño del 1.000.000 de libras se transformó en un escándalo que terminaría en los tribunales. Para entender cómo ocurrió, hay que recordar que ¿quién quiere ser millonario? Nunca fue solo un concurso. Era una batalla de nervios, de presión, de psicología. 8 personas competían por llegar a la silla caliente. Solo una lo conseguía. Y una vez allí, el tiempo se volvía un arma de doble filo. Podías pensar lo que quisieras. Pero cuanto más esperabas, más te hundía la tensión. A finales de los 90, el programa era un fenómeno global, un ritual nacional, y como cualquier estructura tan grande, también tenía puntos débiles. Toda estafa necesita 3 piezas: un plan, el momento adecuado y las personas para ejecutarlo. Y en este caso tenía nombre y apellido: Charles Ingram, Diana Ingram y Tegwen Whitlock. Charles, mayor del ejército británico, no era un experto en cultura general. No era rápido, no era brillante, pero era la pieza visible, el actor, el que debía aparentar dudas, repetir cada opción en voz alta y elegir la correcta solo cuando llegara la señal. La mente detrás del plan era su esposa, Diana. Ella ya había estado en el programa. Su hermano, también. Habían pasado por el proceso de selección una y otra vez, algo casi imposible. Conocían el sistema por dentro. Sabían cómo funcionaban los ritmos, los patrones, las preguntas, el presentador. El tercer jugador, Tegwen Whitlock, era invisible para el público. Sentado entre la audiencia, parecía otro espectador más, pero su papel era el más decisivo de todos. El mecanismo era sencillo. Charles dudaba, repetía las opciones, y cuando pronunciaba la correcta, una tos. Era el código, un gesto cotidiano transformado en una herramienta quirúrgica. El 12 de septiembre del año 2001, las luces del estudio se encendieron. Chris Tarrant, con su habitual sonrisa, dio la bienvenida a los concursantes. 8 personas tensas, 8 teclados listos. Solo uno podría avanzar. La prueba consistía en ordenar el título de una novela de Agatha Christie. Unos segundos después, el sistema anunció al ganador del dedo más rápido, Charles Ingram, con 3,97 segundos. Los espectadores en casa, 19 millones de personas, apenas podían creerlo. Charles tomó asiento en la silla caliente. Las primeras preguntas parecían confirmar lo evidente. Estaba nervioso. Cambiaba de opinión. Titubeaba. Gastó 2 comodines demasiado pronto. Pero después de la 7ª pregunta, todo cambió. Cuando Charles Ingram llegó a la 7ª pregunta, algo empezó a romperse en silencio. Empezó a repetir las opciones en voz alta. Y entonces ocurrió. Una tos breve, nítida, perfectamente colocada en el instante exacto. Ingram se detuvo. Cambiaron su postura, su tono, su energía. Y de pronto, marcó la respuesta correcta. Al principio nadie lo notó. Una tos en un estudio lleno de gente no significa nada. Pero esa noche empezó a significarlo todo. En la 10ª pregunta la tensión subió de golpe.
Ingram no tenía ni idea. Se rascó la cabeza, murmuró opciones al azar. Parecía estar confundido, hasta que mencionó la respuesta correcta y una tos volvió a sonar. Y otra vez, como por intuición, cambió su elección en el último segundo. Y acertó. El patrón era evidente, aunque invisible para todos en ese momento. Duda, pausa, respuesta dicha en voz alta, tos, acierto. El juego estaba amañado, y absolutamente nadie lo sabía todavía. Finalmente, Charles Ingram llegó a la última pregunta. Un solo paso lo separaba de 1.000.000 de libras, y la pregunta era complicada. ¿Cómo se llama un 1 seguido de 100 ceros? Ingram no tenía ni idea. Lo reconoció en voz alta. Barajó opciones con cero convicción, hasta que, escondida entre la audiencia, llegó una última tos. Charles se inclinó hacia adelante, miró la pantalla como si hubiese recibido una revelación divina y pulsó la respuesta correcta. Acababa de ganar 1.000.000 de libras. Parecía histórico, parecía perfecto, pero el fraude ya estaba grabado. Fuera de cámara algo simplemente no cuadraba. La forma en la que Charles Ingram había jugado era imposible de justificar. Nadie duda tanto, se muestra tan inseguro, cambia tantas veces de opinión, para luego acertar absolutamente todo. El primer aviso no vino de un experto en estadística ni de un informe técnico. Vino del presentador, Chris Tarrant. Él conocía mejor que nadie a los concursantes del programa. Había visto personas brillar bajo presión, derrumbarse, dudar, improvisar, quedarse en blanco, pero jamás había visto a alguien que pareciera tan perdido en cada pregunta y aún así terminara respondiendo todas correctamente. Esa misma noche, el equipo volvió a revisar la grabación sin prisa, con la intuición de que algo escapaba a simple vista. Y entonces lo escucharon. Cada vez que Ingram mencionaba la opción correcta, se oía una tos. Siempre después de la respuesta acertada, nunca después de una equivocada. Los ingenieros de sonido aislaron las pistas de audio. Analizaron cada segundo del programa con precisión quirúrgica. Y el mapa acústico reveló un patrón indiscutible. Casi todas las toses venían del mismo asiento del público, el de Tequan Whitlock. El caso parecía completamente claro. Solo quedaba una última fase, enfrentarlos. El 19 de septiembre del año 2001, Charles Ingram recibió una llamada inesperada por parte de la producción. No le dieron detalles, solo le hablaron de irregularidades. Y cuando la noticia se filtró a la prensa, el país entero ardió. Su rostro apareció en periódicos, titulares y tertulias. La historia se convirtió en un fenómeno nacional. Charles y Diana lo negaron todo desde el primer momento. Hablaron de coincidencias, de interpretaciones erróneas, de un malentendido. Pero la grabación no dejaba espacio para teorías alternativas, 30 toses perfectamente sincronizadas con 30 respuestas correctas. Habían cometido el error más básico en cualquier engaño: dejar una prueba sonando en el fondo. No hacía falta una confesión, ni testigos, ni reconstrucciones. Bastaba con reproducir el vídeo. El fraude estaba al descubierto. Ahora la única pregunta era, ¿cuál sería su castigo? El 3 de marzo del año 2003 comenzó en Londres uno de los juicios más mediáticos que jamás hubiera generado un programa de televisión. En el banquillo estaban Charles Ingram, su esposa Diana y Tequan Whitlock. La acusación no dejaba espacios. Ingram no había ganado por conocimiento, sino por engaño. El fiscal, Nicholas Hilliard, se puso en pie, miró al jurado y resumió toda la causa en una sola frase. Todo lo que necesitan saber está en este vídeo. Las luces del tribunal se apagaron, la pantalla se encendió y el episodio se reprodujo ante el jurado con una nueva intención. Cada tos, cada duda, cada cambio de tono, todo el patrón quedaba expuesto de forma clara. Tras 4 semanas de juicio, llegó el 7 de abril del año 2003. El jurado regresó con el veredicto. Charles y Diana se tomaron de las manos. Whitlock evitó levantar la mirada. El juez leyó el fallo que cambiaría sus vidas para siempre. Culpables de fraude. La sentencia no implicaba cárcel inmediata. Charles y Diana recibieron 18 meses de prisión suspendida. Whitlock
12. Si no reincidían, no serían encerrados. Pero el verdadero castigo esperaba fuera de la sala. Cuando Charles cruzó la puerta del tribunal, una nube de cámaras cayó sobre él. Se cubrió el rostro. Había ganado 1 millón de libras. Ahora lo había perdido todo. La prensa lo arrasó. Durante semanas fue portada tras portada, convertido en burla pública, en meme nacional. El ejército lo destituyó. Perdió su rango, su carrera y su estabilidad. Sin ingresos, las deudas aumentaron. La multa de 115.000 libras impuesta por el tribunal solo aceleró su caída. Los Ingram tuvieron que vender su casa y mudarse a una zona más modesta. Y el peso de la vergüenza acompañó a Diana durante años. Sus hijas crecieron con un apellido que el país entero recordaría para siempre. Y Tequen Wittock tampoco se libró. Perdió su trabajo como profesor. Su carrera académica se desplomó en cuestión de días. Ninguna institución quiso contratar al hombre cuya tos había cambiado la historia de un concurso. Durante años, Charles Ingram aceptó participar en reality shows, programas de concursos, incluso uno donde debía vivir con otra familia. Era su única forma de ingreso. Hoy vive lejos de las cámaras. Nunca admitió nada. Nunca cambió su versión. Para él, todo fue un montaje, un juicio injusto y un castigo desproporcionado. Pero la historia dice otra cosa. La historia de Charles Ingram no es solo la de un fraude. Es la de un hombre que apostó todo por la gloria y lo perdió todo a cambio. Este canal es nuevo y quiero seguir trayendo historias así cada semana. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.